Te llegó una demanda de cobro de deuda y tienes corte este 2025, pero no sabes qué hacer. Primero que nada, respira. No es el fin del mundo, pero sí es algo serio. En este video te voy a explicar qué significa, cuáles son tus derechos y los pasos que debes de dar antes de presentarte en la corte. Porque sí, tienes que presentarte a corte, al menos que quieras entrar a un acuerdo de pago, pero ya vamos a hablar de ese tema. Primero que nada, necesito que entiendas qué es una demanda de corte y necesito aclararte que no vas a ir preso. Es una de las preguntas que más me hacen, les preocupa muchísimo. No, no vas a ir preso. Te voy a hablar de los peores escenarios y de los mejores escenarios, así que quédate acá porque vas a aprender muchísimo. Cuando tú dejas de pagar una tarjeta de crédito, dígase, bueno, de cualquier banco, pero una tarjeta de crédito o un préstamo o una cuenta, cualquier deuda que tú tengas que dejes de pagar, el acreedor o el cobrador puede llevar tu caso a corte, ¿ok? Ellos tienen la opción y tienen el derecho de demandarte. Eso es una demanda de cobro de deuda. El papel que recibes es conocido como summons, no sé si lo pronuncio bien, o una citación, que es básicamente la notificación oficial de que tienes que responder. Si no respondes, pierdes automáticamente. Y quiero que hablemos un poquito sobre cómo es ese papel que a ti te va a llegar, ¿ok? Porque prácticamente a ti tienen que servirte. Digo servirte entre comillas porque yo no sé si se dice así en español y nadie me entiende cuando yo lo digo, pero en inglés se dice served. Alguien tiene que venir a tu casa y darte papeles personalmente. Te van a preguntar, hola, tú eres fulano de tal, y te entregan los papeles en tu mano. Si no te entregan los papeles en tu mano, tú no has sido servido oficialmente. O sea que la demanda o el proceso no es oficial hasta que te entreguen los papeles. Ojo, no podemos guiarnos por eso y decir, bueno, me voy a esconder y nunca voy a abrir la puerta y listo, no tengo que lidiar con la demanda. No, tampoco, porque puede haber un fallo en tu contra también. Entonces, esos papeles que te entregan a ti son sumamente importantes. Ahí hay instrucciones, hay una fecha de corte probablemente, o te dice y te especifica que tienes entre 20 o 30 días para responder. Esa es una respuesta donde tú le dices al juez, al cobrador, a todo el mundo, si la deuda sí es tuya y vas a pagar, o si tú no reconoces esta deuda y quieres hacer una validación de deuda, que estás en todo tu derecho bajo la ley del informe del crédito justo. Entonces, lo más importante de esto, una vez que a ti te entreguen los papeles, es responder. Vuelvo y te repito, si tú no haces nada, te llegan esos papeles y tú no haces absolutamente nada, automáticamente el juez puede decir que tú perdiste. ¿Qué pasa si pierdes? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, súper importante, la mayoría de la gente comete 3 errores. 1, ignorar la carta pensando que desaparecerá el problema, que no tengo que responder. 2, no responder a tiempo. Vuelvo y te repito, tienes un plazo, ya sea 20 o máximo 30 días, es lo que más veo para responder. Y si tú no respondes, estás cometiendo un error gravísimo. Y número 3, el error número 3 que cometen las personas es ir a la corte, presentarte a la corte sin estar preparado y esperar que con solo explicarle tu situación al juez, el juez va a decir, ay, tienes toda la razón, pobrecito mi niño, tranquilo, camina. Entonces, tenemos que prepararnos muy bien. Si haces cualquiera de estos 3 errores, prácticamente estás entregándole la victoria a la compañía de colección o al banco o simplemente al cobrador, ¿ok? Entonces, ¿qué puedes hacer? Aquí te voy a dar las principales opciones. Número 1, tienes derecho a pedir prueba, ¿ok? Bajo la ley del informe del crédito justo, el cobrador tiene que mostrarte documentos que prueben que la deuda es tuya, que está vigente y que ellos tienen derecho legal a cobrarla. ¿Ok? Algunas pruebas pueden ser estados de cuenta, un contrato firmado por ti, que muchas veces no tienen, entre otros documentos que ellos tienen que probar. O sea, bajo la ley del informe del crédito justo, ellos no pueden llevarte a corte, o sea, no pueden cobrarte sin tener la suficiente prueba legal para poder hacerlo. 2, tienes que revisar el estatuto de limitaciones, no sé cómo se dice, pero el estatuto de limitaciones, porque cada deuda tiene un tiempo límite para poder ser demandada.
Si ya se pasó ese plazo, esa demanda puede ser inválida. Un ejemplo, dejaste de pagar una cuenta hace 9 años, ¿ok? Ya el estatus de limitaciones se venció. Entonces, si te están demandando ahora, esa demanda es inválida. No pueden demandarte porque ya pasó más tiempo del que ellos tenían para poder hacer una demanda. También puedes negociar un acuerdo, ¿ok? En algunos casos, antes de llegar a corte, puedes negociar un pago reducido, un plan de pago, si no quieres llegar a corte. ¿Ok? Tú puedes hacer todo el proceso y llegar a corte, pero si quieres evitarte ese dolor de cabeza, te llegaron los papeles de demanda, te asustaste, no quieres ir a corte, llamas al abogado del cobrador y haces un acuerdo de pago, un plan de pago. Muchas veces no aceptan tu propuesta, entonces tienes que estar dispuesto a, si quieres hacer eso, aceptar la propuesta de ellos, y si no aceptas esa propuesta, tienes que estar dispuesto a ir a corte para que puedas negociar tu propuesta frente a un juez. Otra cosa que puedes hacer es defenderte frente a la corte, que es simplemente ir, presentarte, responder formalmente a esa carta que te llega dentro de ese tiempo de 20 a 30 días y exigir que el acreedor, el cobrador, te muestre pruebas contundentes, ¿ok? Eso también es súper válido. Prepárate antes de ir a corte, por favor. Y lo último que puedes hacer es, obviamente, buscar ayuda profesional. Puedes buscar un abogado de deudas, un consultor de crédito certificado. También podemos orientarte para evitar errores que te cuesten mucho dinero. Si tú necesitas ayuda, necesitas una consulta, una asesoría, te voy a dejar mi número abajo en la descripción para que podamos hacer una consulta. Ahora, ¿cuáles son algunos consejos que yo te voy a dar? Yo sé que recibir esa carta da muchísimo miedo, pero quiero que recuerdes que una demanda no significa que ya perdiste, significa que tienes que actuar rápido y con estrategia, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que guardar copia de todos los documentos. No te comuniques con cobradores solo por teléfono, siempre pide todo por escrito. ¿Ok? Porque tú, una vez que estás en una corte, tú necesitas pruebas contundentes porque si no, no existe absolutamente nada. Entonces, copia de todo, pide todo por escrito. Si vas a llegar a un acuerdo, no empieces a pagar hasta que lo tengas por escrito. Y sobre todo, responde dentro del tiempo límite. Esos 20 o 30 días que te dan, yo no sé si te has dado cuenta que lo he repetido 10,000 veces, es porque es sumamente importante, ¿ok? Que respondas a tiempo. También te recuerdo que recibir una demanda no es el fin del mundo. Es un obstáculo, pero se puede enfrentar. La diferencia está en la información y la acción que tomes. Si quieres más videos donde te explico tus derechos y estrategias para proteger tu crédito, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, compártele este video para que aprenda un poquito más del tema porque probablemente esté muy nervioso. Ahora, vamos a hablar de el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si no respondo a tiempo o pierdo el caso? O sea, ¿cuáles son los peores escenarios? Escenario número 1 es que pierdas dinero de tu cheque. Hay algo que se llama un wage garnishment y es donde el juez autoriza que te empiecen a quitar dinero de tus cheques. Cada vez que a ti te pagan, si a ti te pagan quincenal, semanal o mensual, cada vez que a ti te pagan, automáticamente porcentaje de ese dinero va a ir directamente al cobrador. Peor escenario número 2 es que congelen tus cuentas de banco hasta que pagues lo que debes. También malísimo, no te lo recomiendo. Entonces, para evitar esas dos cosas, que serían como que el peor de los escenarios, tú tienes que presentarte a la corte. Peor escenario número 3, que no es tan malo, es tener que pagar, pero entrando a una negociación. Y si tú estás presente frente al juez, tú tienes derecho de negociar y hablar sobre cómo quieres hacer esos pagos. Por ejemplo, vamos a suponer que el acreedor esté diciendo que tú tienes que pagar $1,000 mensuales, pero realmente tú solamente puedes pagar $200 mensuales. Si tú no estás presente en la corte, te van a quitar los $1,000 mensuales, pero estando tú en corte, aunque hayas perdido y tengas que pagar, tú puedes negociar y explicarle al juez que solamente puedes pagar $200 mensuales. Cuando te expliqué ahorita que tienes que ir preparado a la corte, también me refiero a que si tienes ingresos y gastos, tengas todo eso escrito, documentado
y con pruebas para llevarlo el día de la corte. ¿Por qué? Porque si llega a ese momento donde sí tienes que pagar, tú le dices, ok, perfecto, estoy dispuesto a pagar, entiendo que la deuda sí es mía, pero yo tengo pruebas acá de lo que realmente puedo pagar. ¿Por qué? Porque yo gano tanto, pero gasto esto en luz, en renta, en agua, en el carro, en el seguro, en el teléfono, y lo único que me queda es esto. Entonces yo puedo pagar, pero yo solo puedo pagar esto. Y entonces es un punto a tu favor. Asegúrate de, obviamente, tener todo, de estar preparado. Vuelvo y te repito, si necesitas una consulta, comunícate conmigo para poder guiarte durante este proceso. Pero yo creo que con todo lo que te expliqué en este video puedes estar bastante preparado. Recuerda nunca faltar a la corte por nada del mundo, siempre estar preparado y no hacer nada sin que esté por escrito. ¿Ok? No aceptar negociaciones, no aceptar nada si no está por escrito. Porque, ¿qué tal si empiezas a pagar, pero la corte sigue en pie y entonces empiezan a quitarte dinero de tu cheque y ya todavía has entrado en un acuerdo de pago? No, no importa, ¿por qué? Porque no estaba por escrito. Así que nada, espero que hayan aprendido un montón. Traté de hacerles el video un poco corto para que no se saturaran de información, pero para que entendieran la información importante. Los aprecio un montón, gracias por estar acá. Asegúrate de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún videito de los que suba, donde los educo, los enseño y trato de darles toda la información posible. Y nos vemos en el próximo video. Bye.